Buenas noches. Tras las elecciones autonómicas de Aragón y antes la de Extremadura, parece claro que el Partido Popular no es capaz de recoger la corriente contraria al actual gobierno, a pesar de que el PSOE y sus socios de izquierdas están en caída, sino que acuden a Vox, más contestatario. Cabe pensar si Sánchez, mientras está viendo caer las autonomías, aguarda a que las negociaciones PP-Vox le provoquen una reacción favorable de cara a las generales. Si pactan, usaría la estrategia del voto útil frente a la derecha, y si no, la de la incapacidad de llegar a acuerdos incluso entre ellos. Vox puede ser su antagonista ideológico, pero también la clave de su estrategia. El riesgo, que con el cambio de poder en los territorios, esa reacción sirva solo para calentar más a los ya convencidos y que al final no les salgan las cuentas. Bienvenidos. Muy buenas noches. Le vamos a dedicar al análisis político unos minutos, pero tampoco demasiados, aunque sí lo suficientes como para apuntar que lo que está ocurriendo en las elecciones autonómicas celebradas hasta ahora están absolutamente en la línea de lo que marcaba en los sondeos del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, con ese leve pero real descenso del Partido Popular, descenso importante del Partido Socialista e incluso de los partidos, confusión de los que tiene su izquierda, y un Vox que sube, se beneficia de esa situación, aunque todavía no para dar el sorpaso. Pero bueno, también dependerá de qué comunidades autónomas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ya digo, hablaremos unos minutos de esta cuestión, pero nos vamos a centrar sobre todo en otros temas. En temas estratégicos, en temas importantes para el crecimiento de la región de Murcia. La región de Murcia hemos hablado con frecuencia de que las infraestructuras de comunicación, carreteras o de ferroviarias, son fundamentales para el presente y para el futuro. Ya llegamos tarde. Bueno, después de todo lo que está ocurriendo con el tren, sigue siendo clave, sigue siendo necesaria en las reivindicaciones y hasta qué punto y de qué manera. Y luego también, hace tan solo unos días se presentaba el plan de industrialización de la región de Murcia por parte del Gobierno, con una serie de datos que la verdad es que cada vez que se presentan macroplanes y se habla de 1.700 millones de euros que pondría la comunidad autónoma como palanca para movilizar 17.000 millones de euros y creación de 100.000 puestos de trabajo, uno se pregunta en qué quedará todo esto cuando pasen unos años, igual que otros macroplanes, si es necesario, si se trata de concienciar también y hasta qué punto y en qué sectores, y si va a haber formación y mano de obra para todo esto. Bueno, pues de esto vamos a hablar también esta noche y lo vamos a hacer con Pedro de los Santos, que es el vicedecano de Ingeniería Civil de la Universidad Católica. Bienvenido, Pedro. Hablaremos de esa cuestión. Por cierto, me ha dicho una persona que no se me olvide. Oye, pregúntele a Pedro, que sé que va al programa, cómo va si van bien las inversiones no, el dinero que se destina al mantenimiento de los ferroviarios, pero también el mantenimiento de las presas, porque con el tema de las lluvias en Andalucía y demás se ha despertado una preocupación en qué condiciones están y si hay riesgo. No se me olvida, Pedro. Hablaremos. Ahora te lo pregunto. Buenas noches, Pedro. También nos acompaña el presidente, el responsable de la FREM en la región de Murcia, que es la Federación de Empresarios del Metal en la región de Murcia, Alfonso Hernández, que estuvo aquí hace ya un par de años y la verdad que es un placer tenerlo. No sé por qué ha pasado tanto tiempo. Antes tenemos que repetir antes, seguro. Alfonso, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer contar contigo y que nos cuentes, analices tu punto de vista sobre los sectores que tiene. La verdad es que la FREM mueve a... Porque pueden decir, bueno, es un sector dentro de la CROEM, pero es potentísimo el nivel de subsectores que tiene dentro y de empresas que tiene en su interior, ¿verdad? Sí, más de 52 asociaciones hay debajo de FREM. O sea, que realmente engloba, yo siempre digo que nos está dando servicio a los ciudadanos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea, que tenemos la parte de automoción, la parte de fabricación pura y dura, el 60% de la construcción, con fontanería, electricidad,
ascensores, puertas automáticas, o sea, toda esa parte alrededor de la construcción y también las energías renovables. Que no es poco, hablaremos de esa cuestión, también fundamental en la industria y en el futuro, el presente y futuro, bueno, y hasta el punto de que tiene que ver mucho con el tema de los combustibles y de las energías, clave hasta a nivel geoestratégico, lo estamos viendo ahora, que es fundamental. Pablo Blesa, Pablo, bienvenido, muy buenas noches. Por ahí marcaba el camino, o ya lo reconocía, lo identificaba el OBEDE. Efectivamente, el OBEDE ya detectó que en el ciclo rosario electoral en el que estamos, con elecciones en Extremadura, en Aragón, las que vienen en Castilla y León y las siguientes en Andalucía, iba a repetirse el mismo patrón, un patrón en el que Vox iba a resultar triunfante, en el que PP iba a ganar. En algunos casos iba a ganar perdiendo, en el que el PSOE iba a sufrir de debacles electorales que se han manifestado y se continuarán manifestando. Y mirando la región de Murcia, pues aunque aquí no vaya a haber elecciones anticipadas, está claro que el señor Antelo estará soñando con cuántas consejerías y vicepresidencias va a contar. El señor López Miras estará intentando generar un marco político, de marketing político y de ideas que propicien que ese escenario no se manifieste, y obviamente el actual delegado del Gobierno, el señor Lucas, debe estar muy preocupado, y aunque debe estar muy esforzándose, de momento las cosas no le están saliendo bien. Bien, vamos a empezar precisamente escuchándolos, porque les hemos pedido a representantes políticos que nos hagan una valoración y nos digan qué les parece esos resultados, y en el caso de trasladarlo a la política nacional, ¿qué lectura es la que hace? Vamos a escuchar en primer lugar al partido que convocó las elecciones, el Partido Popular, seguramente pensando en que iba a obtener mejores resultados que los que ha sacado y que le podía permitir gobernar en solitario, y así no ha sido. Nos ha atendido Míriam Guardiola, que es diputada nacional del Partido Popular. Lo que es importante destacar es que los ciudadanos han hablado alto y claro y han dicho a la portavoz de Pedro Sánchez, a la señora Alegría, que no quieren Pedro Sánchez. Los ciudadanos dicen alto y claro menos Pedro Sánchez y más Partido Popular, que es el ganador de las elecciones, claramente, con un resultado muy claro y muy rotundo. Los datos están ahí y dato mata a relato, y el dato es muy claro, y es que el Partido Popular es el claro vencedor de las elecciones, es el claro ganador de las elecciones, y que el Partido Socialista ha sido derrotado también con rotundidad. Y esto es así, podemos hacer todas las interpretaciones que ustedes quieran, y desde luego pues cada uno es libre de hacer las interpretaciones. La izquierda ha salido a hacer su relato, pero los datos son rotundos, insisto, los datos están ahí, no son interpretables, los datos son los que son y la realidad es la que es, y el Partido Popular ha ganado claramente las elecciones. Bien, en clave nacional, absolutamente, habrán comprobado. Vox, que va a ser clave, ya está habiendo conversaciones, está habiendo negociaciones, y lo que ocurra va a ser fundamental, ya no solo allí en Aragón o también en Extremadura, sino a nivel nacional. Nos ha atendido Joaquín Robles, que es diputado nacional de Vox. El Partido Popular, igual que sucedió en Extremadura, ha creído que convocando unas elecciones muy costosas de dinero iba a conseguir una mayoría absoluta y iba a arrinconar a Vox. El resultado ha sido totalmente contrario a lo que ellos esperaban. Han perdido votos, han perdido diputados, y Vox en ambos casos ha doblado su presencia tanto en la Asamblea extremeña como en Aragón. Queda bastante claro que el pueblo español está despertando y no traga ya con estas mentiras y esta corrupción del bipartidismo. Y Vox es la única esperanza que le queda al pueblo español de tener una política cabal. Las expectativas para nuestro partido son extraordinarias, teniendo en cuenta que somos el partido que más crece y estamos creciendo a escala autonómica, que era donde teníamos menos fuerza, y creo que en general pues lo normal es que se mantenga esta dinámica ascendente de nuestro partido y consigamos un resultado histórico. Bueno, y si la lectura es a nivel nacional, ¿qué opina? ¿Cómo la valora el Partido Socialista, que es el que está gobernando en España? Miguel Ángel Ortega es diputado regional del PSOE. No nos alegramos de unos resultados que no son buenos para el Partido Socialista, pero aquí el problema principal lo tiene el Partido Popular con Vox. Lo tiene López Miras en la región, porque las estrategias de Feijóo les está llevando a tener unos malos resultados o peores resultados de los que tenía
y a contribuir a no solucionar ningún problema de la ciudadanía. E igual que en Aragón, estamos en la región de Murcia. El Partido Socialista aquí lo tiene claro y necesita perfil propio y necesita marcar la agenda regional, que los ciudadanos nos entiendan, que es precisamente lo que ha intentado Pilar Alegría y lo que le ha faltado tiempo para hacer. Pero nosotros aquí lo tenemos muy claro. El problema lo tiene el Partido Popular con Vox y nosotros hacemos autocrítica, vamos a trabajar mucho más, si cabe, en la región de Murcia y a seguir proponiendo soluciones a los problemas de la región. Perfil propio, seguramente lo que necesita el Partido Socialista. Es un partido que no se deje desvirtuar por otros partidos con los que en cualquier caso de manera necesaria tiene que gobernar, sino con vocación de ser un partido mayoritario, seguramente socialdemócrata, que fue lo que le hizo que en su día pudiera, gobernara y de forma amplia. Pablo, una valoración global. Es interesante especialmente esta última apreciación, porque en el caso del Partido Socialista se aprecia eso que se llama el efecto Frankenstein, y es que, igual que pasó en Francia con Mitterrand, que fue ese presidente socialista que en realidad fue el que le dio pábulo y le dio espacio y le dio aire e insufló de cierta potencia mediática al Frente Nacional, en España no olvidemos que Vox nace un poco de la mano o con el impulso de toda la esfera mediática socialista, que le dieron portadas, que le prestaron una atención indebida al peso demoscópico de Vox en aquellos inicios, y es el efecto Frankenstein. Tú intentas potenciar a un rival de tu rival para que se coma a tu rival. El problema está en que eventualmente resulta que, como estamos viendo, analizando granularmente los resultados de las elecciones en Extremadura, en Aragón, y seguramente las que vengan posteriormente, lo que vemos es que en realidad Vox, de quien se nutre fundamentalmente, es del voto disgustado, desafectado socialista. Los votantes de Vox han sido antes, en buena parte, los exvotantes socialistas, y es el efecto Frankenstein. Entonces, lo que vemos es, desde el ámbito de esta lectura nacional que ha hecho la diputada del Partido Popular, vemos que en el fondo estas elecciones anticipadas en estas regiones están pilotadas por un designio mayor, que son las elecciones generales. Son en muchos casos innecesarias y para el Partido Popular no significan un cambio de escenario. En el caso de Extremadura, la señora Guardiola está en la misma posición que estaba, con un escaño más, pero Vox crece desmesuradamente, solo que exhibes la debacle del Partido Socialista. En Aragón pierde 2 escaños, Vox dobla sus escaños y hay una debacle socialista. Entonces es verdad que son como campañas electorales hechas para animar la candidatura de Feijóo. Pero Feijóo, en este paseo que no es militar porque tiene un costo, el costo de que vas a depender más de Vox, aunque finalmente vas a precisar de Vox para gobernar también a nivel nacional. Sabemos que si hay un gobierno de Feijóo, que no pudo haberlo en las elecciones pasadas, que también ganó, Feijóo, es porque Vox no tenía suficientes votos o él no tenía suficientes votos. Entonces, donde vamos es que en esta lectura nacional, Feijóo, que está ahora, debe estar relativamente satisfecho, porque los datos ciertamente agotan el relato, como decía la diputada socialista, lo cierto es que no se puede dar por muerto nunca a Sánchez. Sánchez tiene una capacidad de reinvención extraordinaria. Al señor Sánchez le ayuda un tanto el éxito de Vox, en el sentido de que puede movilizar más a la izquierda y puede erosionar la base del Partido Popular, y en unas elecciones en 2027 podría repetirse la misma experiencia, la misma que en 2023, donde después de unas elecciones municipales y autonómicas donde el PSOE fue defenestrado, luego ganó Feijóo y luego no pudo gobernar. Tuvo que quedarse en el banco de la oposición, porque el que fraguó las alianzas en el Parlamento para gobernar fue Pedro Sánchez. Bien, ¿qué os parece? No sé qué opináis. En cualquier caso, una situación política totalmente polarizada, de enfrentamientos. Yo recuerdo además a Miguel López, presidente de la CROEN, que aquí planteó y abogó por el entendimiento, por los acuerdos, incluso entre las administraciones, la regional, la autonómica y la nacional. Pero bueno, la verdad es que es complejísimo, incluso el tema del agua, porque, por ejemplo, el líder del Partido Popular en Aragón dijo que no a trasvases, y el que puede ser su socio, Vox, dice que sí a trasvases. Vamos a ver cómo queda la cosa.
Pedro, ¿qué opinas? Bueno, se está comentando y lo has comentado. Realmente el ciudadano en general en España y se ve en las regiones está realmente cabreado, no sé si la palabra, con la polarización de los partidos mayoritarios de PSOE y de PP, y se ha visto, han perdido 7 diputados, que yo creo que son los que ha ganado justamente Vox, y quizá esos 2 que ha perdido el PP y los 5 que ha perdido el PSOE. Y es evidentemente pues un voto pues a una ineptitud de poder de alguna forma pues fraguar pues coaliciones, de alguna forma que sea coaliciones, pues eso que también decían que lo ha pedido en el Feijóo ahora, pues que se abstenga el PSOE y que de alguna forma pues pudiera gobernar sin la ayuda de Vox. Por otra parte, Vox pues está aprovechando, me están comentando de que se va a ver pues quizá un gobierno, yo creo que va a pedir demasiado, lo mismo que ha pasado en Extremadura, para no gobernar, porque le está viniendo muy bien a Vox no gobernar. De hecho, en Valencia, pues bueno, quedó al margen sabiendo lo que había, y yo creo que va a tensar mucho la cuerda para, de alguna forma, quizá, pues Extremadura lo tiene más fácil porque es abstenerse. En Aragón hay una mayoría de izquierda si vota no, por tanto ahí sí tendría que votar sí, pero yo creo que el interés de Vox será pues apartarse de los gobiernos, y eso sí estoy convencido que en unas elecciones generales ahí Abascal sí querrá ser evidentemente vicepresidenta, sí querrá llegar. Pero eso corre el riesgo, Pedro, corre el riesgo de que el votante pueda decir: oye, como estos señores no se ponen de acuerdo, voy a irme al voto útil el día de las elecciones, porque como no se van a poner de acuerdo, al final no lo voy a conseguir. Y entonces que esa estrategia, pues por el voto útil le juega una mala pasada. No sé si luego no hubiera interesado de sacar algún escaño más, algún diputado más, quizá el PP, por esa cuestión, porque ahora tiene que fotografiarse, tiene que votar sí o tiene que votar no. Y coste que Vox tiene el líder que tiene, porque vamos, yo estoy convencido de que si tuviera pues un Bardella o alguno de estos, ahora mismo pues bueno, estaría muy por encima de lo que está, porque a pesar de haber tirado pues a una Macarena Olona, a una Espinosa de los Monteros, a gente de una calidad, porque yo ahora mismo no me veo a Vox, sinceramente, a nivel estatal, no sé qué equipos tiene ahora mismo, equipos yo entiendo muy flojos, pues a pesar de eso, ahí está. O sea, y si hubiera ahora mismo, no el Albert Rivera que está defenestrado, porque si saliera un Albert Rivera tipo o una persona, bueno, como los que tenemos en la mesa, como Pablo, como Alfonso, yo estoy convencido, están en esas cosas. Yo estoy convencido que Vox llegaría ahora mismo a una elección general, estaría ya rondando los 100 diputados y no los 70 que tiene ahora. Alfonso. Y luego lo que, ya termino, o sea, lo que realmente algo curioso también a pensar es el descalabro de Podemos. Hay que pensar que Podemos hace 10 años tuvo 14 diputados en el Parlamento de Aragón. Y aspiraba a darle sorpaso al Partido Socialista. Y no es que haya bajado, es que se ha quedado en 0 y la tercera parte del albice, del de la fiesta, ¿no? Sí. Entonces es realmente terrible lo de... Y estoy también, para terminar, con lo que ha comentado Pablo. Vamos a ver, el PSOE tiene su suelo establecido. 18, a mí no me parece francamente una debacle total del PSOE. Hay que considerar que las elecciones que hubo en el 2013, cuando gobernó Javier Lambán sacó también 18 diputados, lo mismo. Bien, verdad que en ese momento Podemos tenía 14 y pudo gobernar, pero eso traducido a escaños, digamos, pues nacionales, estamos hablando todavía que mantiene el centenar, digamos, de diputados. ¿Cómo está el Partido Socialista? Que es el mejor partido socialista que hay ahora mismo en Europa. O sea, Mitterrand fue un gran líder del Partido Socialista. Ahora, en un parlamento de 331 diputados, tiene 31, la décima parte ahora mismo en Francia, en Portugal, con un Mario Soares, que fue en su momento pues un gran político. Ahora mismo el Partido Socialista es el tercer partido, también con 28 diputados. O sea, que el Partido Socialista es un partido, y yo creo que lo ha demostrado Pedro Sánchez, es un gran estratega. Ahora mismo los números en la derecha están en 200, pero en el momento que estuvieran en 185, 190, cuando vea una ventana, que vea una posibilidad, lo hará. Alfonso. Lo hará. Bueno, yo sinceramente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí, aunque también es cierto que nosotros lo que vemos desde un punto de vista más estratégico, un poquito más elevado de lo que es el ruido mediático, hay que reconocer que las valoraciones políticas ahora mismo están muy polarizadas. E incluso aquí se está hablando de dependencias, pero ha habido un mensaje claro de los ciudadanos en Aragón, y es: Partido Popular, Vox, pónganse de acuerdo.
punto. Y no queremos el discurso nacional que está habiendo dentro del Partido Socialista. Para mí sí que me parece realmente una debacle, precisamente porque aunque tenga 18, ¿hacia dónde va a crecer el Partido Socialista? Porque no es lo mismo tener 18 con 14 de Podemos que tener 18 con 0 de Podemos y 1 de Sumar. O sea, realmente, si el Partido Socialista no analiza esto como una debacle, están fuera de la realidad. Y yo creo que ahora mismo lo que sí se han dado cuenta en el Partido Popular, y deben de darse cuenta también en Vox, es que si quieren que haya un cambio en España, tienen que entenderse y punto. Nada de dependo de ti o yo dependo de tal. Tiene que haber una capacidad de negociación que es la que le han pedido los ciudadanos en Aragón que tengan. No me vengan con estrategias de si yo negocio con Teruel, sí, no. Entiéndanse ustedes y punto. Y eso es lo que creo que se desprende de las elecciones y espero que aprendan tanto unos como otros, unos para cambiar sus políticas y a lo mejor centrarse en las prácticas de gobierno nacional y otros de que si quieren ser alternativa se tienen que dejar de tacticismos y tienen que mirar hacia adelante y decir, señores, los españoles están cansados ya de tanta trifulca y tanta polarización, entiéndanse y punto. Alfonso, cambiamos de tema, después de esta valoración que había que hacerla en las fechas que estamos. Con la crisis ferroviaria que se ha establecido tras el trágico y desgraciado accidente y luego en Rodalís, en Cataluña, la región de Murcia, a nivel industrial, a nivel de crecimiento, tiene que seguir apostando por el tren, tiene que seguir reivindicando el tren, el corredor mediterráneo, el AVE, etcétera, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas. El accidente que ha habido, desde luego lo que sí que es cierto es que hay que aclarar absolutamente todos los factores que ha habido, aunque hay algunos que ya están claros, precisamente porque lo que sí que hay que tener es una sensibilidad especial con las víctimas que ha habido y lógicamente eso tiene que ser prioritario. Pero más allá de eso, en un contexto internacional en el cual se está desarrollando un corredor mediterráneo en toda Europa, en el cual se demuestra que las cifras, esto es como los aviones, es verdad que cuando hay un accidente de avión es muy llamativo, pero cuando ve uno las cifras del riesgo que hay en la aviación y en la automoción, por ejemplo, los coches, pues no cabe la menor duda que es mucho más seguro el avión. Y en el tren pasa lo mismo, más allá del bache que estamos viviendo y que efectivamente, como seguro nos va a indicar Pedro, lo que sí que está claro es que no se pueden jugar con las cosas de comer y con las infraestructuras. Lo que sí que tendríamos que pedir, y desde luego lo pedimos desde las organizaciones empresariales, es que haya unos pactos de Estados, porque efectivamente hay que cuidar las infraestructuras. Las infraestructuras no es solamente hacerlas. Yo cuando te haces la casa, tú te haces la casa y lógicamente ahí no tienes mantenimiento, pero cuando pasen 15 años, pues tienes que arreglar a lo mejor la lavadora, la tal, y es cuando realmente tienes que invertir. Y para eso no puede haber discursos políticos. Estamos hablando de que ahí lo que se requieren son pactos de Estado. Por tanto, sí que es cierto que a nivel económico, sin lugar a duda, de desarrollo económico, hace falta apostar por el tren, pero hace falta apostar también con responsabilidad, o sea, con unos mantenimientos adecuados y que efectivamente nos permitan que las mercancías salgan en tren, lógicamente con seguridad. Hablaba Alfonso de aclarar lo que ocurrió precisamente, bueno, porque estamos en su Estado de Derecho, que debe ser así, y muy especialmente por respeto a las víctimas, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que hoy se estaba hablando del apagón todavía, había noticias sobre el apagón, sobre si Red Eléctrica es el responsable, si no, me da la impresión de que, no sé, hombre, los jueces al final tomarán decisiones y veredictos que no sé si recaerán en empresas, en la administración, en los técnicos, pero las responsabilidades políticas del apagón todavía se están, me da la impresión, diluyendo muchísimo, y yo no sé si de esto ocurrirá exactamente lo mismo, bueno, de quien sea. En primer lugar, soy un usuario del tren, es el medio de transporte que más me gusta, con creces, mucho más que el avión, mucho más que el auto, el coche.
Me parece que la sucesión de accidentes graves que han tenido lugar en España, el de Adamuz, por supuesto, pero antes el de Gélida y luego los pequeños incidentes y, por supuesto, Rodalías en Cataluña, la disfunción de ese sistema ferroviario es tremendo. Y digo que soy un usuario orgulloso del tren porque yo creo que el tren de alta velocidad español es la joya de la corona de lo que es la movilidad en nuestro país y de lo que España representa como modernidad en el mundo. Unas 15.000 kilómetros de vía, el segundo país del mundo, después de China, con más kilómetros de tren de alta velocidad, 12 millones de usuarios a la semana, un precio del tren extremadamente económico. Creo que el presidente del Gobierno citó la diferencia considerable de precio de usar un tren desde Londres a Escocia y Madrid-Barcelona. El trayecto era más largo y el precio era un 40% inferior. Entonces creo que es un país como este tan marcado por una orografía complicada, es decir, tan ensillado, tan encapsulado entre montañas y sistemas montañosos, ha visto en esta vía el tren fundamentalmente una forma de conexión. Quiero recordar cómo para ETA era un objetivo militar que el tren de alta velocidad no alcanzase el País Vasco, porque era como mantenerlo separado, encapsulado, puro, en una especie de ecosistema vasco sin conexión. Es fantástico el tren y es tremendo que ahora mismo un 50% de los españoles, según algunas encuestas, se van a cuestionar tomar un tren, tienen miedo. Yo creo que eso es un poco exagerado. Alfonso está señalando muy bien que ciertamente esto es este tipo de incidente llamado Low Probability High Impact, que es incidentes o accidentes de una probabilidad muy baja, pero que si suceden tienen un impacto tremendo. Es el caso del atentado contra las Torres Gemelas, una posibilidad estadística muy baja, pero de ocurrir tiene un impacto político y económico enorme. Y en este caso es lo mismo. Hay miles de trenes que circulan por España y cada 25 años, últimamente algo menos, nos encontramos con un accidente de esta magnitud, de tan sanguinario, tan terrible, tan letal. Y hay que preguntarse, tenemos derecho a preguntarnos por qué se ha producido. Rápidamente, y es ya un indicio, el Gobierno ha puesto encima de la mesa 1.800 millones para el mantenimiento de las vías y para contratar más personal. Por algo será. Bien. Por algo será, ¿no? Sí, Pedro, te voy a dar la palabra. Reconocido que no había el mantenimiento apropiado. Apropiado, exactamente, que sí, que se han pasado los controles, que se han hecho según la normativa europea, según la española, que esas vías habían tenido habían sido examinadas hace pocos meses, en 2025, pero cuando tú inviertes mucho más y con más personal es porque algo ves que está mal. Pedro. Bueno, hay que apostar sin duda por el corredor mediterráneo, claro que hay que apostar, porque eso, vamos, yo he asistido a todos los quiero corredor, el último lo tuvimos en Valencia hace muy poco, que lo llevó pues a Roy Arena Juan Roy, o sea que es importante para la industria, es importante para el sector primario, para la agricultura, es fundamental el corredor mediterráneo. Respecto al AVE, yo creo que nos hemos pasado en el aspecto, y me explico, estamos, como comentaba Pablo, somos el segundo país del mundo con 4.000 kilómetros, pero bueno, ¿cómo son esos 4.000 kilómetros? Yo pongo el ejemplo, conozco además la línea de corredor de AVE, el único que hay en Estados Unidos, 725 kilómetros, no sé si lo conocerás, Pablo o Alfonso, que va desde Boston hasta, desde Washington hacia Boston, pasando por Nueva York, es la única línea a 240. Están ahora empezando a ver, porque hay bastante interacción ahora mismo en la costa oeste entre San Francisco y lo que es Las Vegas, la zona de Los Ángeles, y tienen previsto, a nivel carretera, tienen previsto para 2040 un posible AVE. Yo creo que hemos llegado a que tengamos aquí en la región de Murcia un AVE de segunda, pues no llamarle AVE, porque ¿de qué nos vale pasar por Alicante con 240 cuando teníamos Albia, que en 250, en 10 minutos más, iban por Chinchilla, Cartagena? Hemos cerrado de momento y hemos dejado pues a dos municipios como el municipio de Antonio, Cieza y Chinchilla, pues aislados completamente y en unas islas ahora mismo. Parece absurdo. Yo prefiero tener, en vez de 4.000, 1.000 o 2.000 kilómetros, conectando un Madrid, un Valencia, un Sevilla, las grandes ciudades, y que sea un AVE seguro. Un AVE seguro
como es el que tienen en Japón, que tienen menos kilómetros que España, o el que tienen en Estados Unidos. Y no que nos venga Puente a decir, como no sé si recordáis, a principios de enero, diciendo que estaban ensayando en la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona una traviesa aerodinámica que habían puesto en 600 metros para alcanzar los 370 km/h. Y tenían intención de esa traviesa de ponerla en uno de los tramos de Murcia-Almería. Afortunadamente, hace 10 días se ha hecho ya la compra de ese tramo de Murcia-Almería y ha sido la traviesa convencional de toda la vida, ¿no? ¿Para qué queremos llegar a 370? ¿Qué podemos llegar de Murcia a Almería en 10 minutos más? Mantenimiento en que pongo dos ejemplos claros de mantenimiento. Distancia entre ejes de vías en el AVE. Entre 4 y 4,50, el sitio del accidente 4,30, entre ejes de vías. Significa de que si pasan dos trenes al vez, le podemos dar la mano a otro que pase por el otro tren, no a esas velocidades, pero le podemos dar la mano. ¿Qué significa? Que ante cualquier descarrilamiento que nos vayamos a la otra vía, pues nos metemos encima de la otra vía. En Estados Unidos o en Japón, pues a distancia de 8 o 10 metros, con lo cual es un tren descarrila, pues no va, aunque sea en la misma dirección de la otra vía, no va evidentemente a pasar. Unas lengüetas que se ponen, tanto están en Japón instauradas como en los 40.000 kilómetros de AVE que tiene China, unas lengüetas que unen el eje de las vías con el lateral, con lo cual hay una lengüeta que parte en el carril que hace que sea imposible que descarrile el tren. No se verá que descarrile un tren en China. Es evidentemente un costo. O sea, son situaciones que requieren un costo, más aparte luego el mantenimiento, que evidentemente no es el adecuado, y se ha visto cuando es que teníamos prácticamente el mismo mantenimiento, se decía, sí, vale 2 o 3 veces más que el que teníamos en el año 92, cuando se estrena Madrid-Sevilla. En ese momento la línea Madrid-Sevilla tenía 4 trenes y actualmente son 40 los que pasan por día, con lo cual pues esa influencia pues es totalmente manifiesta. Alfonso, no sé qué te parece todo esto, y en cualquier caso llevamos un retraso, yo decía antes, importante para toda la región de Murcia, y yo no sé si lo paga especialmente Cartagena, con el hub industrial de ahí de Cartagena, el energético y demás, que la salida de productos y de energía desde allí es fundamental para numerosos sitios, ¿no? Sí, incluso comercial, porque para que, no sé, hay reuniones, mil cosas que hacer, no necesariamente transporte de mercancías, y también es importante. Bueno, en primer lugar también quiero un poco puntualizar, aunque lógicamente los ingenieros son prudentes y eso está muy bien, pero sí es cierto que el problema no es si llegamos a 250 o 300, la cuestión es la infraestructura lo permite. Si la infraestructura lo permite, está bien ir a 250 km/h. El problema es que si tú no mantienes la infraestructura, pues lógicamente llegará un momento en el que pasen cosas como las que han pasado. Y precisamente por eso tenemos que ser consecuentes cuando se hace cualquier infraestructura, de contar también el mantenimiento y que efectivamente sea posible que los trenes puedan funcionar a una velocidad. No tiene ningún sentido, como bien ha dicho Pedro, que nosotros tengamos un AVE que pase por Alicante. Si Murcia está más cerca de Madrid que Alicante y nosotros tenemos que pasar por Alicante, eso es absurdo. O sea, eso es absurdo, y nosotros llevamos reivindicando mucho tiempo, todos los empresarios, y yo creo que también en el Colegio de Ingeniería, muchos, o sea, posiblemente de esta casa también, el que efectivamente nosotros tenemos que ir directamente a Albacete. Me da igual, en vez de ir en ese caso, en vez de ir a 250, puedo ir a 200 o a 180, da igual, vas a llegar mucho antes. No tiene por qué ser un AVE. No hace falta ser un AVE, ¿no? Que teníamos, claro, sí, exactamente. Sí, además, si realmente se arreglan las vías, puedes no ir a alta velocidad, pero sí a velocidad alta, que se llama, que es un poquito más despacio, pero llegarías antes, que es lo importante, ¿no? El tren, por supuesto, estás hablando de lo de Cartagena y es fundamental, pero aquí me haces tener que analizar lo que es una visión de infraestructuras que debe haber en la región de Murcia y que debe haber a nivel nacional, pero por supuesto se debe de mandar desde la región de Murcia, porque muchas veces también estamos diciendo el corredor mediterráneo, que es esencial, que de hecho el AVE que tenemos ahora es el corredor mediterráneo, o sea, que va a dar, la realidad es que no es el AVE de Murcia, es el corredor mediterráneo. Tiene que llenarse, tú quieres un corredor mediterráneo de mercancías, tienes que llenarlo de mercancías, y para eso hace falta el desarrollo del puerto de Cartagena.
Si no desarrollas el puerto de Cartagena, el corredor mediterráneo no va a llegar nunca. Lo digo aquí, ahora mismo, para que se sepa, porque efectivamente un tren no va a ir a la puerta de tu casa o de la mía, que no tenemos mercancías que subir encima. Ahora mismo estamos hablando que el puerto, más o menos este año pasado, creo que estaba alrededor de los 100.000 TEUs, y nosotros llevamos diciendo que o desarrollamos las posibilidades que tenemos dentro de la región, como es, tenemos una situación geoestratégica única en Europa y una de las mejores del mundo, pasa el 80% del tráfico marítimo mundial por enfrente de nuestras costas, entre el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar. Y nosotros estamos moviendo 100.000 TEUs, o hacemos un puerto como el que hemos dicho muchas veces del Gorguel, que muevas 3 millones de TEUs, o no va a venir el corredor mediterráneo. Pero no va por ahí la cosa, Alfonso. Bueno, yo espero que en algún momento, a lo mejor no desde luego ahora mismo no van las cosas por aquí. Nosotros hemos estado tranquilos, pero hemos estado también trabajando y esperemos que llegue su momento, porque yo creo que tarde o temprano ese puerto tendrá que desarrollarse. Pero lo que sí que tenemos claro es que si no se desarrolla ese puerto, no va a venir aquí el corredor mediterráneo en las condiciones que sí, vendrá a lo mejor alguna vía de paso, pero no vendrá el corredor mediterráneo, porque no vamos a tener mercancías para subir al tren. Ahora, si tienes el puerto, sin lugar a duda que va a ser a nivel nacional, vamos a tener la necesidad de que venga el corredor mediterráneo y de que se abra la vía con Madrid. Es una infraestructura clave y por eso hay que ver las infraestructuras de un punto de vista global. Pablo, te doy la palabra, pero antes vamos a escuchar un mensaje, a pesar de los muchos rifirrafes que hubo ayer en el Congreso de los Diputados, pero el presidente del Gobierno sobre el tema ferroviario quiso lanzar este mensaje. Me parece también importante, igual de importante, no desinformar a la sociedad ni generar miedo diciendo que nuestro sistema ferroviario es decadente o inseguro, porque sencillamente eso no es cierto. Miren, el sistema ferroviario español no es perfecto, eso es evidente, tiene carencias significativas y a lo largo de este debate también va a surgir, especialmente en algunos territorios, sufre incidencias, hay trabajo por hacer, sin duda alguna, también mucho que mejorar, en eso podemos estar todos con distintas intensidades más o menos de acuerdo. Que a pesar de los problemas que tenga el sistema ferroviario en nuestro país, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Repito, es uno de los mejores del mundo. Lo que pasa es que cuando uno dice eso y ve el accidente, no es porque uno piense que va a volver a ocurrir, pero al final los hechos son impactantes. Me llamó la atención. Y cala menos esto. Que él al mismo tiempo que está defendiendo la idea, la tesis de que es uno de los mejores sistemas del mundo, esté diciendo que tiene carestías, que todos van a estar de acuerdo en que esas carestías existen, esos déficits, y en el reconocimiento de que, como es una obviedad, esos déficits y esas carestías de mantenimiento, de inversiones, de personal, de lo que tú quieras, han llevado a un accidente mortal muy grave y anteriormente a otros episodios también graves. Por tanto, que algo se está haciendo mal y entonces hay, por supuesto, que reclamar y exigir responsabilidades políticas. Y es por qué no se han invertido los recursos necesarios en ese mantenimiento, porque esa soldadura estaba mal, presuntamente la causa del accidente, ir y hacer una investigación profunda que tenemos, no tengo duda que se hará de manera imparcial, de manera profesional y técnicamente brillante, y luego transparentemente se le informará a la población para que estemos informados, pero aquí vemos como el tren tiene un peso tan importante y es tan decisivo en la movilidad de tantos millones de personas en España, vemos una llamada casi piadosa a la población para que siga confiando en un medio que ha matado a 40 personas en un trayecto que no debería haber ocurrido. Entonces es un poco contradictorio, es un mensaje antagónico en sí mismo, proferido por la misma boca. O sea, yo estaba escuchando al presidente del Gobierno, que reconozco, me gusta mucho como parlamentario, cómo habla, cómo amaga la voz, cómo endulza su voz, la cantidad de datos que ofreció. Me parece que hizo una defensa de sus posturas y del señor Puente aceptable, pero estaba al mismo tiempo preñado el discurso de
la admisión de flaquezas estructurales graves continuadas en el tiempo, que tal vez no se circunscriban a los años de gobierno del Partido Socialista, que es algo quizá más estructural. Y aunque al final del proceso de investigación resulte que fue un soldador de una empresa subcontratada el que no puso adecuadamente esa pieza de la vía, lo cierto que es un error sistémico que afecta y que pone en tela de juicio a toda esa red. Yo creo que de todas maneras, fíjate lo que te estoy escuchando y lo cierto es que yo escucho estas declaraciones del presidente del gobierno y he de reconocer que me da una cierta tristeza. Y me da una cierta tristeza porque lo que me genera es una cierta insensibilidad por parte del presidente del gobierno con las víctimas que tienen que estar, lo cierto, muy dolidas con un discurso de ese tipo. No es el momento de estar hablando ni de estar alardeando de cómo es el sistema ferroviario. Aquí estamos diciendo que efectivamente va a ser necesario, es necesario ahora el sistema ferroviario y hay que seguir invirtiendo a futuro. Pero realmente esto lo que está demostrando es real, para mí desde luego, y ahora sí que no hablo como representante empresarial, sino como ciudadano, es una insensibilidad clara y que efectivamente ahora mismo estamos en un momento en España tan polarizado que solamente hay una lectura política de cualquier tema, incluso de una tragedia como esta. Pedro, que no se me olvide, el tema de el mantenimiento incluso de presas y de temas hidráulicos, inversiones hidráulicas. Bueno, ¿anda esto bien? ¿Cómo andamos? Se ha visto en Adamuz, el mantenimiento de infraestructuras es mínimo. Al político, yo entiendo, yo también he estado dentro de la política, en un cargo político, pues nos gusta más pues cortar cinticas en una inauguración de algo nuevo, pero lo comentaba al principio del debate Alfonso directamente y ponía el ejemplo pues de una casa que la compramos y tenemos de vez en cuando que pintar, que esto no está acostumbrada a la administración. Yo recuerdo cuando fui director general de carreteras aquí en Murcia, que tuve hincapié de decir a cada kilómetro de carretera hay que dedicarle tantas pesetas, están todavía las pesetas, y se asustaban los mismos funcionarios que tenía allí, funcionarios muy amigos, Parrilla, Fuentes Zorita, que conocemos todos, pues decían, aquí nunca se ha invertido esto en conservación, es fundamental. En carreteras, pues vemos, yo el otro día venía de Sevilla este fin de semana, pues desde Estepa hasta la Roda de Andalucía, el carril derecho agujereado completamente, todo lleno con conos. Estamos hablando de una A92, de una autovía, pues no se ha conservado en condiciones. Hemos visto este tema del tren y me comentabas el tema de las infraestructuras hidráulicas. Sí. Más grave todavía las infraestructuras. ¿Y por qué más grave? Te pongo un ejemplo. Yo con mis alumnos de Ingeniería de Caminos teníamos previsto, no voy a decir si la Confederación Geográfica del Segura o la del Júcar, pero una de las dos pues son las que tenemos más cerca, una visita a una presa para una fecha, no sé si era el 24 o 26 de febrero de este mes. Hace unos días me dijeron, no puedes ir allí. Digo, ¿qué pasa? Y dice, pues está la galería en malas condiciones y un problema entrar allí con los alumnos y tal. O sea, ni siquiera la galería de las presas, cuando más todos recordamos quizá o tenemos la presa de Tous en la cabeza de hace muchísimos años. En un momento determinado, pues habría que abrir unas compuertas y aquello no iba, pues no se estaba haciendo el mantenimiento. Pero más fuerte ahora todavía porque toda la infraestructura hidráulica, que eso ha hecho mucho daño a lo que son la creación de nuevas infraestructuras y a su mantenimiento, es el que han pasado al Ministerio de Transición ecológica, le llaman, ¿no? O sea, que antes estaba en el Ministerio de Fomento de toda la vida, de Obras Públicas, como queramos llamarle, es una infraestructura, es una obra civil. Bueno, pues ahora han pasado a ese Ministerio de Transición, y cada vez es un Ministerio de Transición donde prima es el tema ecologista, entonces ahora mismo, hoy por hoy, hacer una nueva presa, no solamente conservar alguna que haya, es un tabú totalmente para ese ministerio, que es la mayoría, y no quiero poner el pireto, pues la mayoría son pues bueno, biólogos, abogados, en fin, profesiones que no tienen nada que ver con el aspecto civil. Y eso ha empeorado todavía el sistema. El problema no es que sean biólogos, es que hay mucho ideólogo. Mucho ideólogo, también político. No quería entrar ahí, Alfonso, claro, pero así es. Te estoy viendo muy fino y hay que precisar un poquito, porque los biólogos no tienen la culpa, lógicamente hay que tal, pero es que es verdad que yo te he entendido que querías decir ideólogo. Los biólogos
de esa tendencia. El planteamiento del biólogo no es el planteamiento ni de Caminos. Caminos mira una cosa y el biólogo no quiere no conservar la presa, pero a lo mejor el ratoncito o como ahí me comentaron el biólogo que no está ideologizado se puede entender con el ingeniero perfectamente. Y es más, complementa, porque efectivamente alguna visión, esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces a los empresarios con los sindicatos. O sea, el sindicato a veces tiene unas sensibilidades que lógicamente nosotros en el día a día no podemos ver, y entonces se van uniendo las sensibilidades hasta llegar a un acuerdo, estoy seguro. Ahora, el problema es el ideólogo, el que dice, oye, no se hace empresa. ¿Por qué no se hace empresa? ¿Esto qué es? No se hace trasvase. ¿Por qué no se hace el trasvase? O sea, desde los principios de los tiempos, el trasvase de agua ha sido fundamental para el desarrollo de cualquier civilización. Y ahora vamos a los de ahora, de hace 20 años para acá, hemos descubierto que nos hemos estado equivocando 5.000 años, toda la humanidad, menos los de aquí de 4 que estamos aquí en España, que hemos descubierto que los trasvases no funcionan. Sí, eso es el problema. Y hay muchos biólogos y muchos ecologistas que están a favor del trasvase, que es que eso es lo que también tiene que ver la gente, es que realmente no es una cuestión de ecología, ¿qué vas? Yo también soy ecologista y subimos al monte y nos gusta cuidar nuestro entorno y tal. La cuestión es esa ecología no verla desde un prisma ideológico. Ese es el ideológico de tener en la cabeza. Yo pongo un ejemplo muy rápido. Yo recuerdo, siendo director general de carreteras, que me hicieron hacer en la autovía Lorca-Águilas un paso inferior, un paso subterráneo, porque se dijo que había en el entorno 5 tortugas moras y que no podía crearse una barrera, porque uno podía tener el novio o la novia en el otro lado de la autovía y podía. Aquello costó 80 millones de pesetas del año 95. Lo que se pudo hacer en aquel momento a nivel de conservación o mantenimiento, yo tuve unas con Miguel Navarro, entonces alcalde de Lorca, lo conocía con mucha amistad, luego por otra parte, aunque era de otro partido, pero entonces yo creo que no hay que caer, y en el Ministerio de Transición Ecológica hay mucha problemática, bueno, me imagino, no por los biólogos que trabajan, sino por quién es el ministro o la ministra de turno, que evidentemente tiene su ideología, obviamente. Alfonso, la semana pasada se presentaba el plan de industrialización y había macrodatos que, hombre, por una parte son ilusionantes, pero por otra parte se pregunta uno, ¿y esto al final qué le va a aportar realmente? ¿Se va a ejecutar o no? ¿Y qué le va a aportar a la región de Murcia? Yo, sacando algunos datos, descarbonización, valle hidrógeno, zona tema verde en Cartagena, digitalización y logística, ¿hacia dónde va o hacia dónde deberíamos ir y que sea bueno para la región de Murcia? ¿Qué sectores fundamentales? ¿Dejamos de producir fruta y hortalizas? No, en absoluto, no en absoluto. La economía, lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista, tiene una parte de equilibrios fundamental, más aparte de la parte científica, es también en cierta manera un arte, ¿no? Y hay que llegar a equilibrios. Es esencial mantener nuestra agricultura. De hecho, eso empuja a que haya una industria agroalimentaria muy importante y a que se arrojen algunos datos que muchas veces son increíbles cuando los comentas o los perciben como increíbles los propios murcianos. En la región de Murcia, casi un 23% del VAP industrial, del VAP regional es industrial. O sea, estamos por encima de la media nacional, bastante por encima de la media nacional. Y el plan industrial, que desde luego hay que, igual que hablamos a veces y criticamos a los políticos, hay que reconocer cuando se hace un trabajo bien hecho. Hay que reconocer a la Consejería de Industria y a la Consejería de Empresa, que han colaborado en hacer este plan industrial, que realmente lo hayan sacado en tiempo y forma, además, que nos dijeron. El plan industrial, fundamentalmente, lo que debe y lo que creo que puede conseguir este plan industrial es quitar los cuellos de botella para el desarrollo industrial. Como bien has dicho antes, se quiere llegar a esos 100.000 puestos de trabajo industriales. Ya hoy hay 80.000, quiero decirte que realmente es una cifra que con miras al 2035 es posible. Lo único que ocurre es que hay que invertir.
Hay que invertir y, como bien has comentado antes, que esas inversiones se materializan. Ya hay una que sí que desde luego se ha materializado y que es en un centro de formación que de hecho los empresarios hemos querido empujar y desarrollar en Cartagena, se ha desarrollado en Cartagena por ser el polo industrial más importante de la región de Murcia y habida cuenta que hay un centro en Murcia capital, pues en Cartagena estaba habiendo esa necesidad y nosotros lo hemos impulsado, vamos a invertir y la región dentro de este plan industrial y dentro de las consejerías, como estoy comentando, de Industria, Medio Ambiente y la de Economía y Empleo, han querido empujar para que ese centro sea una realidad. Y ese centro estamos hablando de que puede formar a más de 3.000 trabajadores anualmente y meter a 500 o 600 personas, sacar del desempleo y meterlas dentro del mercado laboral. ¿En qué sectores, Alfonso? Fundamentalmente estamos hablando en la industria en general. La industria metálica, estamos hablando de que ahora mismo en Repsol, por ejemplo, y de hecho dentro del Valle de Escombreras, nos están diciendo que muchísimos trabajadores se los tienen que traer de fuera. Tenemos que importar en esta región, habiendo paro, gente de fuera, precisamente por esa falta de formación. Los fundamentales son sectores industriales, tanto más, por decir, clásicos, o sea, como puedan ser soldaduras, calderería y esa tipología de formación, como en robótica, porque ahora mismo estamos desarrollando Industria 4.0, en la del desarrollo de hidrógeno. Hay que contar que se va a poner la planta más grande de Europa, pero el doble. O sea, la que hay en Alemania, esta va a ser el doble de grande de la Alemania, la que va a poner Repsol de hidrógeno, y hay que desarrollar desde luego tecnologías y este centro lo que quiere es generar conocimiento y formación para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan conseguir puestos de trabajo altos en la industria, que realmente hay mayor valor añadido que en otros sectores. Bueno, yo voy a ser un punto un poco crítico o mucho crítico. Lo primero de todo, valorar el trabajo que ha hecho la consejería, que ha hecho pues, mi querido amigo Juan Mari Vázquez y todos los que le hemos rodeado, porque ahí hemos estado participando, pues bueno, centros tecnológicos, colegios profesionales, la universidad, está en representación de la universidad en todas las comisiones que se han formado y equipos de trabajo, y hemos estado trabajando yo creo desde septiembre del 24 o algo así, o sea, año y medio para salir un documento maravilloso. Voy con la crítica, digamos, ¿no? Yo he participado en varios desarrollos de planes de directrices, de planes. Recordará Alfonso, yo creo que también participó en el famoso libro blanco que mi buen amigo y colega José Ramón Díez de Revenga, actual senador, pues planteó a nivel de infraestructuras, que fue una maravilla, que tuvimos reuniones durante casi 2 años, algunas yo creo en la FREN también. Bueno, pues de eso quedó en aguas borrajas y no se ha vuelto a saber en principio nada. A mí no me resulta este plan industrial que ha salido a todo bombo y platillo, y como digo, es maravilloso. Yo lo hubiera planteado como una especie también de libro blanco de la industria, o qué queremos respecto al 2035 o 2040, o qué queremos en un futuro, e ir desarrollando pues unos planes pues como mucho a 4 años, porque un plan de más de 4 o 5 años, yo que he hecho varios planes de 4 o 5 años, muchas veces en el segundo año ya está totalmente que no ha llegado al 40-50% de lo que tenías que desarrollar en ese año, con lo cual yo lo veo a muy largo plazo en ese aspecto, y un plan en el que hay que marcar unas prioridades. Hay muchísimas cosas por hacer, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son las prioridades ya del año que viene? Se habla de 1.700 millones de inversión y se habla también de unas posibles inversiones hasta llegar a 4.000 a nivel nacional o a nivel internacional, bueno, a nivel internacional, a nivel de la Comunidad Económica Europea. Pero ¿de verdad vamos a disponer de ese dinero? ¿No se van a cansar y van a venir los hombres de negro en 2 o 3 años y van a decir, oye, que ya de Europa hemos dado bastante y lo que es que ahora mismo tenemos que coger? O sea, quiero decir que está muy cogido en ese aspecto con muchos puntos de hilo. Evidentemente, hacía falta un plan industrial, algo en la industria, porque hay que pensar que la región de Murcia pues ha tenido una industria bollante, pero desde el siglo XVIII, pues yo recuerdo el Arsenal de Cartagena, hablamos de la seda aquí en Murcia, en la provincia de Murcia, la importancia que tuvo, o 15 fábricas de salitre que había en el siglo XVIII en Lorca. 15 francas.
Hubo una decadencia que fue prácticamente nacional, pero es que en la segunda década la última, décadas del siglo XX fueron maravillosas, porque cuántas empresas conserveras aparecieron desde que llegó Ero Alcantarilla, toda la Vega del Segura, donde está la Molinera, donde está Prieto, donde están muchas fábricas de conserva, la zona de Molina de Segura, Ceutil, Orquí, Alguaza, Sabarán, totalmente desaparecidas. ¿Qué podemos hablar, Antonio, del esparto, de la importancia que tenía el esparto y las alpargatas en su momento en la zona de Cieza, de Cejín y Caravaca? Había 20.000 empleados en ese momento en fábricas de esparto en una zona de Cieza, fábricas de pimentón aquí en Murcia, el curtido en Lorca, en Yecla, pues bueno, el mueble. ¿Qué podemos hacer? Que conseguimos 3 denominaciones de origen del vino: Jumilla, Yecla y Bulla. Por cierto, qué bueno está el vino de David. Eso de poner una flota en China, eso es realmente maravilloso para un empresario murciano. Quiero decir que el potencial, evidentemente, en Murcia industrial, lo que contaba antes Alfonso, es desde luego tremendo, porque hemos tenido y tenemos una materia prima metalúrgica importante, pero nos falta energía. Y voy a ese problema que veo yo de cara al plan industrial, sobre todo 2 cositas. Para cualquier instalación industrial, y eso pues sabe Alfonso muchísimo más que yo, son necesarios 2 recursos, entre otras cosas, que son evidentemente el agua y la energía. Sabemos cómo andamos de agua, habrá que ver cómo compartirla o qué gestión hídrica vamos a tener aquí, con la que también necesita el sector primario, la agricultura, porque por ejemplo el hidrógeno verde, que es fundamental, pues necesita un agua importante, y luego la energía. Hay que pensar que en España hay 3.400 megavatios de almacenamiento de energía en territorio nacional. En la región de Murcia, 0 ahora mismo. Alfonso, habrá que empezar evidentemente por ahí. O sea, hay muchísimas cosas que hacer. Y luego, algo también para mí vital, lo sabes perfectamente, Alfonso, el 80 y tantos % de las empresas son no pymes, son micropymes. Estamos hablando de empresas muy pequeñas. Tenemos un sector muy sólido, que es el sector de Cartagena, el sector de las petroquímicas, luego el sector alimentario. Pues bueno, no vamos a hablar del Pozo y de otras grandes empresas del sector alimentario, pero hay otros sectores que están muy empobrecidos. Entonces eso tiene el problema de esos sectores en los cuales hay muy poquita gente, algunos incluso autónomos, de cómo van a gestionar pues, bueno, temas de inteligencia artificial, de todo lo que nos viene encima, es fundamental. Y luego el tema de la formación, y quiero dejar aquí un dato, hablabas algo parecido, no sé si era antes de la entrevista o durante la entrevista. Aquí estamos preparando un grado de logística en transporte y en la industria, un grado dual para ti, lo que comentabas, porque vemos que también en el sector hace falta mucha mano de obra especializada en todos los sectores, tanto en transporte como también en industria. Muchos interrogantes que ha planteado Pedro. Pablo. No, me parece muy interesante las 2 reflexiones, y voy a acogerme a unas reflexiones previas a este programa que estábamos haciendo, que tiene que ver con el hecho de que hace quizá 20 años las economías desarrolladas entendieron que la industria era algo sucio, no era suficientemente refinado, y que lo que convenía y lo que señalaba que una economía era sofisticada y era avanzada eran el paso a los servicios. Y se produjo una enorme desindustrialización de los países ricos en eso que se llamó el outsourcing, facilitado por la globalización y la ideología del globalismo. Con lo cual los norteamericanos, exportaron sus fábricas al norte de México, así también prevenían una invasión migratoria a sus factorías, o con las ganas de encontrar un empleo estable y mejores sueldos, y también empezó obviamente un desmontaje muy potente de industrias que se fueron a China. En el caso europeo pasó algo parecido. En el caso europeo se conectó ese outsourcing de las industrias a la ampliación de la Unión Europea, fundamentalmente a los países del este, y también una relación especial con el norte de África, donde también se pensaba que se podían llevar industrias, sobre todo las más contaminantes, etc. Pero con el curso de los años, como vemos, comenzando por Estados Unidos, se han dado cuenta de que primero eso genera una vulnerabilidad tremenda, unas dependencias increíbles, y que los empleos industriales son empleos de calidad, son entornos que generan innovación y generan riqueza. Y ahí veis a Donald Trump, que mediante la política de tarifas la amenaza a los empresarios americanos. Si en el fondo lo que les ha dicho es, si fabricas fuera de Estados Unidos, vas a tener, a la hora de importar tu coche, ese coche, una tarifa aquí del 40%, del 50%.
Si entras y metes e inviertes aquí, te vamos a ayudar, te vamos a hacer desgravaciones fiscales tremendas y unos subsidios apabullantes. Y vemos cómo esa política de Donald Trump de reindustrializar y de devolver los empleos que tenían esas familias de clase media, que antes podían pagarle a su hijo la universidad, pero hoy no, etcétera, está fructificando. E incluso las industrias europeas. Hemos hablado un poco de Alemania antes. Alemania tiene un gran problema. Como tiene energía cara, ya no tiene energía rusa, y además los chinos están fabricando más barato y mejor y están inundando los mercados europeos de esos productos, de esas industrias que en un momento determinado dominó Alemania, la automoción y otras, pues lo que ocurre es que no es competitiva y las empresas que están golpeadas por un tráfago enorme de legislación, de regulación y de impuestos, pues BASF, por ejemplo, se ha ido a hacer fábricas en Estados Unidos. Volkswagen está cerrando fábricas en Alemania, que eso era un anatema, y se las está llevando a otros lugares. Con lo cual, hay ahora en Europa una preocupación colosal por reindustrializarla. Y aquí en la región de Murcia, me parece que muy inteligentemente y atentamente se ha prestado atención, porque es una fortaleza. A mí me gusta mucho el dato que ha dado Alfonso de que estamos por encima de la media en poderío industrial y que eso podía galvanizarse y multiplicarse con una estrategia normal. Ahora, 3 críticas. La primera, dice la Administración que va a invertir para hacer de tractor de los euros que vengan del sector privado 1.600 millones. Bueno, ¿de dónde los saca? Eso se va a paudar, va a estar en los presupuestos generales de la comunidad autónoma anualizados. ¿Cómo se van a gastar? Van en realidad a fomentar y a atraer a ese otro capital hasta los 16.000 millones que se quieren invertir. O sea, por cada euro público tiene que venir 10. ¿Lo van a conseguir o no? Y luego estas contradicciones. Si tenemos energía, si tenemos agua, para realmente producir esa revolución industrial. Pero que haya un plan es un buen punto de partida y yo particularmente sí que creo que este plan, porque ya hay una fortaleza innata en el tejido económico murciano, se va a incentivar. Para terminar... ¿Me dejas, por favor? Porque han dicho 2 cosas muy interesantes. Venga. Es más, yo quiero que se siga mirando con una visión crítica, porque si no somos críticos y somos autocomplacientes, de que es una maravilla, no podemos. Que es lo que queremos. Lo primero sí que digo que este plan yo no lo quiero comparar con ningún otro. Nosotros en los empresarios hemos estado participando, igual que tú, Pedro, y muchos colegios y casi todo el mundo, sindicatos. Pero sí que es cierto que aquí se ha estado, para también tranquilizar un poquito y ver que esto es un plan realmente para ejecutar, es que efectivamente ya se están ejecutando acciones que hay dentro de este plan. No solamente yo he hablado de esa de formación porque en formación nosotros ya estamos invirtiendo y el gobierno regional también ha invertido. Pero por ejemplo en el energético, tu amigo Juan María Vázquez, el consejero de Industria y Medio Ambiente, ya tuvo un principio de acuerdo precisamente no solamente en la generación de energía, que hay que ver la generación y la distribución de la energía. Claro. Y ya hay un principio de acuerdo con el Ministerio de una inversión de alrededor de 250 millones de euros. O sea y eso es un acuerdo que se alcanzó si no recuerdo mal, en septiembre del año pasado. O sea que realmente se está trabajando precisamente esas líneas y lo que quiere este plan industrial es efectivamente no ser un brindis al sol, sino una herramienta para ejecutar. Por ahora, sin lugar a duda, ya os digo que hay cosas ya dentro del plan que se están ejecutando, pero sin lugar a duda hay que seguir siendo críticos. No, y la pena, perdona, Alfonso, es que no haya un consenso, lo mismo que no lo hay en el tema del agua en esta región, vamos, ni a nivel país, ni lo hay, y aquí no hay consenso porque el otro día, bueno, estaban los sindicatos van a todo, pero yo, por ejemplo, en la presentación no había ningún alcalde socialista, y los conozco a casi todos, había algún representante de Partido Socialista. Es una pena, porque habrá muchas cosas que dependerán del Partido Socialista o de Vox o quien gobierne el día de mañana, no sabemos. Entonces da pena que no salgan estos planes, si son a largo recorrido, más hasta 2035, vamos a pensar que quien lo ha diseñado el PP va a estar a nivel regional y a nivel nacional hasta el 2035 para poderlo desarrollar, si se puede desarrollar. Entonces, bueno, que estos planes, como un plan que tanto estamos hablando y que la boca se le rompa a Lucas Jiménez de hablar con él, que sean planes de consenso general, que son los que necesita esta ciudadanía, y por eso estamos intentando, por ahí la gente vota a otras cosas, porque ve que los 2 grandes partidos que pueden sacar planes de estos serios no lo hacen.
Bueno, de todas maneras, este plan sí te comento que aquí han estado sindicatos, o sea, lo que ha sido, lo que se ha, creo, y tampoco quiero yo hacer un panegírico del plan, pero sí que te digo que realmente lo que se ha querido es contar con toda la sociedad civil y se ha contado, y creo incluso que también con algunos partidos políticos, pero eso no te lo puedo garantizar porque yo puedo hablar de lo que nosotros hemos participado dentro del plan. Pero lo que sí que es cierto es que hay un gran consenso social, claro, universidades, y hemos participado todos, y lo cierto es que creo que este plan, estoy convencido de cualquier partido político, porque se ha intentado no tocar nada, ningún tema ideológico, precisamente por esa visión de querer ser ejecutivo, creo que puede estar suscrito por cualquier partido político. Ahora, lo que sí que es cierto es que toda la sociedad civil, yo te diría prácticamente toda, ha participado, ya no solamente que es conocedor, sino que ha participado, y aquí hay algunas propuestas de Juan María, que habían sido 80 no, reuniones de comisiones, y por supuesto, eso es indudable. Y en eso sí es cierto que, hombre, por lo menos vamos a agradecer que tanto la Consejería y también la de Empresa, porque hay que reconocer que la Consejería de Empresa, aquí a través del Instituto de Fomento y del Servicio de Empleo, del SEF, ha participado de una manera intensa, o sea, y hay que entender que por lo menos ahora hay que darle un voto de confianza, porque ya de hecho hay acciones que ya se han hecho. No, y era necesario, además es que era necesario. No lo sé los anteriores planes, pero este sí que os Alfonso, digo has comentado un dato de 20 y tantos %, tal. La verdad es que los datos globales a veces, yo por ejemplo me pierdo, ¿no? Pero cuando bajas a la industria te das cuenta, el sector agroalimentario puede pasar en el sector primario, lo que es la producción, pero la región de Murcia tiene industrias que se dedican a construir maquinaria y tecnología para vender en el extranjero. Por ejemplo, tecnología y maquinaria agrícola que exportamos a Francia, Portugal, a México, Estados Unidos y Perú, a Turquía, a Brasil. Tecnología, o sea, hay empresas que se dedican a eso, y además con unos volúmenes en millones de euros francamente altos. Sin lugar a dudas, y es que por eso digo que a nosotros... No sé si están en tu sector o en otro. Pero... Sí, no, muchos... Bueno, hay que contar que el metal, de hecho, prácticamente en todos los países puede suponer el 40 o 50% de la industria. A mí lo que más me gusta decir es que el metal es la madre de toda la industria, porque realmente está en la base. O sea, nosotros, de hecho, en esas asociaciones que tú comentabas al principio del programa, nosotros tenemos incluso de hospitales. Pero es mantenimiento de hospitales. O sea, que mucha gente diría, ¿pero cómo es posible? Hace 2 o 3 años estuvimos con el cine. Decía, claro, en la industria audiovisual. O sea, que realmente en el metal somos, por eso decimos que somos la madre. O sea, a partir de ahí y tal. Y estas industrias están en la región de Murcia, tienen un peso importante en este momento. Sin lugar a duda, la industria química, somos punteros, en la industria energética, ahora estamos desarrollando también en biotecnología. O sea, es que tal vez el peso tan fuerte que tiene el sector agrícola aquí distorsiona la percepción de los propios murcianos de lo que es realmente la economía de la región. O sea que la región se está desarrollando de unos años para atrás, todavía le queda mucho recorrido. Este plan precisamente viene a dirigir a que esa industria sea lo más eficiente y que realmente aporte mayor valor añadido a la región y por tanto mejores puestos de trabajo y mejores sueldos para la ciudadanía, pero es cierto que hay una evolución bastante importante e intensa de los últimos años, y lo que esperemos es que en los próximos siga evolucionando, sobre todo en esa... Yo me acabo de comentar, el valor añadido bruto de la industria es el 22% aproximadamente, y el de la agricultura es el 6%. O sea que prácticamente 4 veces menos. Me ha gustado lo que ha dicho Alfonso, de que tenemos una visión distorsionada de nuestra región, y es porque pensamos que todo es agricultura, y por supuesto que ese sector es capital, está en la base del desarrollo económico murciano, pero que ha habido una diversificación muy importante y tenemos... y la formación es fundamental. Y las universidades y los centros de formación deben adaptarse para ser capaces de proveer profesionales donde hacen falta los que hacen falta
De manera que, primero, y es muy importante lo que habéis dicho, el otro día una persona me decía a mí, pues el problema de Murcia es que, claro, las industrias agrícolas pues tienen unos salarios, ofrecen unos salarios muy bajos, de muy poca valor añadido, igual que el turismo en general, son oficios muy intensos, de mucha mano de obra, pero de escasa formación, escaso, por tanto, retribución y escaso valor añadido. Sin embargo, es en la industria y generando valor ahí, invirtiendo ahí, focalizando la energía ahí, donde puedes generar, primero, la innovación, segundo, empleos estables, empleos bien retribuidos y un tejido que pueda incorporar las tecnologías del futuro avanzadas, la digitalización y, por supuesto, la inteligencia artificial. 30 segundos, Pablo. ¿Habrá acuerdo de Estados Unidos con Cuba? Cuba cederá a Estados Unidos. ¿No cederá? ¿Qué pasará? Yo creo que Cuba necesariamente cederá o se hambreará, o entonces no hay más. No hay otra. Y creo que en algún momento hasta esos cubanos que no se han ido de la isla, que obviamente son los que tienen algo mínimo que perder y por eso se han quedado, aún así les pedirán cuentas a su gobierno por el estado de pobreza y el estado de su desarrollo y las condiciones de penalidad en las que viven. Abandonada de Rusia y con una pena de las condiciones de vida de los ciudadanos. Abandonada de Rusia, cortado el suministro de petrolero venezolano, fue fundamental, y también incluso el suministro petrolero, que era cada vez más importante, mexicano, de Pemex. Está estrangulado, no tienes nada. Una pena para la ciudadanía. La situación esa ciudadanía es capaz, yo recuerdo aquella época cuando se disolvió la Unión Soviética, que en televisión ofrecían recetas para cómo cocinar las hierbas de la calle o las mondas de patata. Esa población ha aguantado mucho y resignada sobrevivirá a lo que le toque durante el menor tiempo posible, pero al final ese gobierno claudicará, porque además se lo van a poner fácil. Si es que en el fondo, cuando miras la manera en que está operando el gobierno venezolano, no es tanto que ellos se hayan desarmado ideológicamente, como que América se ha desarmado en términos de sanciones y entonces permite que el petróleo fluya y se compre, se vende y el dinero fluya. Si son los propios americanos los que han hecho el desarme. Y con Cuba simplemente es decirles, chicos, si a lo mejor ni hasta pido que haya un cambio de régimen, abrir las fronteras, que entre el dinero, que fluya, pues sí, en algún momento os vais a enriquecer y vais a iros a un retiro dorado en algún lugar, quizá en la propia Florida, y me refiero a la aristocracia del régimen, y dejad que las cosas sigan su curso. Bueno, ya veremos, son muchos melones los que se pueden abrir, no lo vamos a hacer. Alfonso, ha sido un placer, presidente de la FREN, de Federación de Empresarios del Metal de la región de Murcia, que hayas estado aquí esta noche. Volveremos a contar contigo pronto si accedes. ¿Sí? Cuando queráis, un placer ha sido compartir con vosotros, sin lugar a dudas. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, muchísimas gracias y buen viaje, que sé que tienes una... Sí, marcho a la India. ¿A la India? Sí, es una delegación de rectores de la universidad, yo en este caso la rectora no puede ir, voy yo como vicerrector, y va Pedro Sánchez a abrir puertas para la economía española en la India y vamos a acompañarlo desde la CRUE, la Conferencia de Rectores, pues las universidades también, que juegan un papel fundamental. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Volveremos el próximo jueves mediante. Muy buenas noches.